Bienvenidos al canal. Gracias por acompañarme en este nuevo recorrido histórico. Hoy vamos a viajar juntos a través de la historia del fotometán, desde sus primeras ideas hasta su presencia actual en la vida cotidiana, en el arte y en la cultura popular. Vamos a hacerlo siguiendo escenas que podrían montarse con clips históricos, imágenes de archivo y material actual grabado en la calle. Comencemos. Durante los primeros minutos, la cámara podría mostrar calles antiguas, gente usando cámaras primitivas y pequeños puestos de fotografía ambulante. La narración explica cómo, mucho antes del fotomatán, existía la necesidad de capturar retratos rápidos y económicos. Los pintores ambulantes y, más tarde, los fotógrafos callejeros ofrecían un primer vistazo a lo que décadas después se convertiría en un proceso automático. La voz continúa hablando de cómo a finales del siglo XIX comienzan a surgir inventos que buscaban automatizar la toma de fotografías, pero eran aparatos rudimentarios, inestables y muy costosos. Los siguientes clips muestran periódicos antiguos, talleres mecánicos y primeras patentes. Aquí se introduce la figura de Anatol Josifov, un inmigrante ruso que llegó a Estados Unidos con la idea clara de crear una máquina capaz de tomar fotografías sin intervención humana. La narración cuenta cómo trabajó durante años perfeccionando mecanismos, realizando pruebas y buscando financiación. Luego, imágenes de Nueva York de los años 20 sirven para ambientar el relato de cómo, en 1925, Josepo inauguró el primer fotomatón comercial en Broadway. Las colas de personas esperando para tomarse una fotografía se mezclan con el asombro colectivo de la época. La voz destaca los elementos revolucionarios de este invento proceso completamente automático, 4 fotografías en pocos minutos y un precio accesible. Imágenes en blanco y negro del interior de un fotomatán muestran el funcionamiento básico de estos primeros modelos: el asiento, la cortina, las luces potentes y el mecanismo interno. La narración detalla cómo funcionaban químicamente las primeras máquinas, explicando los tanques de revelado, el secado y la impresión. Se pueden añadir clips de diagramas mecánicos y videos de ingenieros restaurando máquinas antiguas para ilustrar las explicaciones técnicas. A continuación, un collage visual muestra el boom del fotomatán en Estados Unidos y su expansión a Europa. Clips de estaciones de tren, centros comerciales, ferias y parques de atracciones se suceden mientras se narra cómo la máquina empezó a formar parte de la vida cotidiana. Se mencionan los distintos modelos que fueron apareciendo y las mejoras que incorporaban a tiempos de revelado más cortos, iluminación más uniforme, mecanismos más robustos y cabinas más cómodas. La voz también explica cómo las empresas comenzaron a instalar fotomatons en lugares estratégicos cerca de oficinas de empleo, escuelas y edificios donde se requerían fotos carnet. Luego, aparece un bloque centrado en el impacto cultural del fotomatán. Clips de películas clásicas, celebridades entrando en cabinas y fotografías famosas de parejas, amigos y familias tomadas en estos espacios. Se explica cómo la cabina fotográfica se convirtió en un símbolo de intimidad y espontaneidad, un espacio donde la gente podía mostrarse tal como era, sin el juicio de un fotógrafo. La narración menciona el uso creativo que los artistas dieron al fotomatán, con ejemplos de obras creadas exclusivamente con tiras de fotomatón, y la fascinación de muchos fotógrafos por la estética de estas imágenes. Después se muestran clips de varias ciudades de los años 60, 70 y 80, ilustrando cómo el fotomatón acompañó importantes cambios sociales. La narración describe cómo fue adoptado por la juventud rebelde, por movimientos culturales y por subculturas urbanas, convirtiéndose en una forma barata y accesible de construir identidad. También se explica cómo, durante décadas, estos aparatos fueron casi imprescindibles para documentos oficiales como pasaportes, licencias de conducir y credenciales de trabajo. La siguiente parte del guión muestra el declive temporal del fotometán con la llegada de la fotografía digital. Clips de primeras cámaras digitales, computadoras, teléfonos móviles y tiendas de fotografía cerrando sus puertas
acompañan una explicación de cómo la inmediatez digital puso en riesgo la existencia misma de estas máquinas. Se describe cómo muchas cabinas desaparecieron y cómo las empresas dedicadas a fabricarlas tuvieron que reinventarse para sobrevivir. A partir de aquí, la narración cambia hacia el renacimiento del fotomatán. Clips de bodas modernas, fiestas, ferias vintage y eventos corporativos ilustran cómo la cabina fotográfica resurgió como herramienta divertida, nostálgica y social. Se habla del auge de los photobooths portátiles, impulsados por empresas de eventos, y de cómo el concepto original de Josifo volvió a la vida adaptado al siglo XXI. También se muestran imágenes de máquinas modernas en centros comerciales, aeropuertos y oficinas gubernamentales, ahora digitalizadas y conectadas a sistemas que permiten enviar fotos por correo electrónico, imprimirlas al instante o subirlas automáticamente a plataformas en línea. En otra sección se presentan clips de talleres de restauración y de coleccionistas que mantienen vivas las cabinas clásicas. La narración explica el creciente interés por los fotomatans analógicos, especialmente los que utilizan procesos químicos tradicionales. Se profundiza en la diferencia entre las máquinas analógicas y las digitales, mostrando cómo las primeras producen imágenes más orgánicas y cómo su mecanismo físico genera un atractivo especial para muchos artistas contemporáneos. El video continúa con un bloque dedicado a las variaciones modernas derivadas del fotomatón original. Se muestran clips de cabinas que capturan video, que hacen escaneos 3D, que aplican filtros en tiempo real, que imprimen stickers personalizados y hasta cabinas que combinan fotografía con realidad aumentada. La narración explica cómo la automatización de la captura de imágenes se convirtió en un campo inmenso que abarca desde la industria del entretenimiento hasta la documentación oficial. Luego aparece una parte dedicada a la presencia del fotomatán en la cultura actual. Clips de redes sociales, influencers usando cabinas y locales especializados en fotomatones analógicos ilustran cómo esta experiencia se ha vuelto nuevamente popular en la era digital. Se comentan tendencias recientes, como las cabinas de estilo coreano, con iluminación suave y enfoques estéticos concretos, así como las cabinas vintage que se han convertido en destinos turísticos urbanos. Hacia el final, los clips muestran el fotomatán de hoy en día digitalizado, conectado, estético, pero aún fiel a la esencia que lo hizo famoso hace casi un siglo. La narración reflexiona sobre cómo un simple invento mecánico terminó convirtiéndose en un elemento permanente de la memoria colectiva. Se menciona cómo sigue evolucionando con inteligencia artificial, sistemas biométricos y sensores avanzados, y cómo continúa siendo una herramienta para capturar identidades, emociones y momentos únicos. Finalmente, las imágenes muestran una mezcla entre cabinas antiguas y modernas, gente entrando y saliendo, sonriendo, haciendo caras divertidas, posando sola o acompañada. La narración cierra recordando que el fotomatán no solo es una máquina, es un pequeño escenario privado donde durante unos segundos podemos ser quien queramos ser. A partir de este punto, la narración puede retomar el momento histórico donde lo dejamos a la evolución moderna del fotomatán. Se muestran clips de ciudades nocturnas, luces de neón y calles donde conviven cabinas clásicas y modernas. La voz explica cómo, a partir de los años 2010, el fotomatán comenzó a transformarse nuevamente gracias a avances tecnológicos y a la creciente cultura del autorretrato digital. Se señalan ejemplos de máquinas que permiten elegir filtros, modificar fondos o aplicar efectos inspirados en películas clásicas. Clips de personas interactuando con pantallas táctiles ilustran lo intuitivo que se ha vuelto el proceso. Después, la narración se detiene en cómo los fotomatans se han convertido en un objeto de estudio para sociólogos y antropólogos. Se muestran escenas de universidades, conferencias y personas analizando tiras de fotos antiguas. La voz comenta cómo estas imágenes funcionan como documentos históricos de gran valor, permitiendo estudiar cambios en moda, actitud, expresiones y dinámicas sociales. También se incluyen clips de archivos fotográficos que conservan colecciones completas de tiras de fotomatán, mostrando cómo se organizan, catalogan y estudian. A continuación se profundiza en la relación entre fotomatans y movimientos artísticos contemporáneos, clips de exposiciones, de artistas trabajando con tiras de fotomatón y de instalaciones multimedia,
acompañan una narración que explora cómo esta cabina se ha convertido en una herramienta creativa. Se habla de artistas que utilizan la repetición de imágenes para estudiar la identidad, el paso del tiempo, la fragmentación del rostro o la expresividad espontánea. También se muestra cómo los museos han incorporado cabinas funcionales dentro de sus exposiciones, permitiendo a los visitantes convertirse en parte de la obra. Luego se pasa a clips de diferentes países del mundo, mostrando cómo el fotomatán se adapta a diversas culturas. En Japón, por ejemplo, se muestran las cabinas Purokura, famosas por ofrecer stickers, marcos, dibujos y retoques estéticos. Se describen sus funciones avanzadas: han suavizado de piel, ojos más grandes, efectos de iluminación y herramientas de diseño incorporada. Después, se comparan con las cabinas europeas, que mantienen en muchos lugares un estilo más clásico, especialmente en Francia, Alemania y Reino Unido. Se muestran escenas de jóvenes y turistas haciendo fila para tomarse fotos en cabinas analógicas, demostrando cómo lo vintage vuelve a estar de moda. La narración continúa analizando la influencia del fotomatón en la psicología. Clips de personas entrando a cabinas, arreglándose, dudando o riendo solas, ilustran la idea de que el fotomatán genera un espacio íntimo, donde cada persona se enfrenta a su propia imagen sin presiones. Se explica cómo, a diferencia de las selfies, en el fotomatán, la persona no ve el resultado hasta que éste aparece, lo que genera una sensación de sorpresa, autenticidad y vulnerabilidad. Se mencionan estudios que exploran la relación entre la autoimagen y la espontaneidad que surge dentro de estas cabinas. A continuación, se presentan clips de empresas modernas que fabrican fotomatáns digitales avanzados. La voz describe cómo funcionan los sistemas contemporáneos en cámaras de alta resolución, impresoras térmicas de gran velocidad, algoritmos de enfoque automático y detección de rostros. También se explora cómo estas cabinas se han adaptado a requerimientos gubernamentales en tamaños específicos, fondos uniformes, directrices biométricas y validación automática. Clips de oficinas de pasaportes y trámites oficiales muestran la presencia cotidiana de estas máquinas en procesos esenciales. El guión continúa presentando el rol de los fotomatáns en eventos masivos. Clips de festivales, conciertos, ferias tecnológicas y convenciones muestran cómo la cabina fotográfica se ha convertido en una experiencia interactiva que complementa la asistencia a un evento. Se describe cómo las empresas de marketing utilizan estas máquinas para promover marcas, capturar datos, generar contenido viral y crear recuerdos asociados a sus productos. Algunos clips muestran cómo estas cabinas permiten personalizar marcos digitales con logotipos, fechas o hashtags. Después, se explora la transformación del fotomatán en espacios urbanos. Clips de cabinas antiguas restauradas en lugares icónicos de ciudades como París, Berlín, Londres o Barcelona. La voz narra cómo estos aparatos se han convertido en puntos de encuentro y destino turístico. También se muestran escenas nocturnas, donde grupos de amigos se toman fotos espontáneamente después de una salida, reforzando la idea del fotomatán como pieza cultural y social. La narración se adentra en aspectos menos conocidos, como la reparación y mantenimiento de cabinas analógicas, clips de talleres mecánicos, técnicos limpiando rodillos, ajustando luces y revisando sistemas químicos. Dan una mirada detrás de escena. La voz comenta lo difícil que es mantener vivas estas cabinas, debido a la escasez de piezas y a la complejidad del sistema. Se muestran entrevistas breves con restauradores, solo como clips sin diálogo directo, que trabajan para asegurar que estas máquinas sigan funcionando para futuras generaciones. A continuación se presentan clips de coleccionistas que preservan tiras originales, cámaras internas y componentes mecánicos. La narración reflexiona sobre el valor emocional y artístico de estos objetos. Algunas tiras provienen de décadas pasadas y muestran momentos íntimos de personas que ya no están vivas, convirtiéndose en cápsulas del tiempo. Se reflexiona sobre cómo cada fototira tiene detrás una historia personal única. Luego se entra en un bloque dedicado a la relación entre el fotomatán
y el cine. Clips de películas que han utilizado cabinas fotográficas como elementos clave dentro de la trama permiten ilustrar esta conexión. La voz comenta cómo el fotomatán se ha usado simbólicamente para representar descubrimientos personales, encuentros románticos, amistades, despedidas o incluso giros dramáticos. Se mencionan casos donde las tiras de fotomatón se convierten en objetos narrativos dentro de la historia. Más adelante se aborda la presencia del fotomatán en la era de la inteligencia artificial. Clips de máquinas modernas, gráficos 3D y software de análisis biométrico ayudan a explicar cómo estas tecnologías integran reconocimiento de gestos, optimización automática de pose y ajustes instantáneos de iluminación. La narración reflexiona sobre el futuro en cabinas que pueden generar retratos artísticos con estilos pictóricos o que pueden adaptar la toma según las preferencias estéticas del usuario. El video sigue con una exploración del lado humano del fotomatán. Clips callejeros muestran personas de distintas edades entrando a las cabinas, a niños curiosos, parejas románticas, turistas emocionados, personas mayores que recuerdan días pasados. La narración describe cómo este invento ha acompañado generaciones completas, capturando momentos que, aunque sencillos, se vuelven parte de la vida emocional de millones de personas. Finalmente, los clips muestran una síntesis visual en cabinas antiguas, funcionando aún en plazas europeas, cabinas digitales modernas en aeropuertos Fotobochis Jibodaus, piuricuras japonesas llenas de color y cabinas artesanales para eventos independientes. La voz cierra esta extensa historia, recordando que el fotomatán ha logrado algo extraordinario: evolucionar sin perder su esencia, adaptarse sin renunciar a su magia y seguir sirviendo como escenario íntimo, donde cada persona puede detener el tiempo por unos segundos. Para cerrar, se invita a los espectadores a reflexionar sobre su propia experiencia con estas cabinas. La pantalla muestra tiras de fotos recientes mezcladas con otras antiguas, creando un puente entre generaciones. Y así terminamos este viaje a través de la historia del fotomatán. Si disfrutaron este recorrido, los invito a suscribirse al canal, dejar un comentario sobre su recuerdo favorito en una cabina fotográfica y compartir este video para que más personas conozcan esta historia única. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.